Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hola, hola. Bueno, vísperas a las Navidades. Acá seguimos. Bueno, creo que esto va a ser uno de los últimos encuentros. ¿Cómo están? La verdad que ha sido un año muy bueno. Vamos a esperar que se vaya avisando el Instagram de nuestro encuentro. Por lo pronto quiero decirles que este ha sido un año interesante con toda esta propuesta que han generado las chicas Agustina, Dianela, a principio de año, que me han seducido con esto para poder estar en estos espacios y que realmente han sido muy gratificantes, muy interesantes las conversaciones, las redes que hemos establecido y verdaderamente, pero también las redes nuestras, ¿no? Las redes internas que hemos podido generar entre los mismos compañeros de la universidad, compartiendo nuestras cosas, compartiendo nuestros libros, publicaciones, presentaciones, espacios del Congreso. La verdad que ha sido muy fructífero este espacio. Y hoy vamos a tener un encuentro muy interesante que está vinculado con la licenciatura. Hoy vamos a charlar con Lucas. El apellido de Lucas es Ibáñez Paz. Lucas es casi licenciado. Ya la semana que viene está entregando su tesis de licenciatura en educación física. Lo estoy acompañando en este proceso, un proceso sumamente interesante, un proceso de trabajo de mucho estudio, de mucha lectura, de mucho diálogo, de mucho intercambio. Y la verdad que no podía quedar afuera de estos espacios porque también les deja a ustedes, a los estudiantes o a nuestros amigos de otros países como Pedro, que también lo quiero felicitar. Pedro ha sido uno de nuestros primeros entrevistados y él fue quien ya terminó su tesis doctoral en Brasil. Y bueno, ahora esperando a Lucas que se sume a nosotros para poder que nos cuente cómo fue su proceso, cómo fue su recorrido. Hemos trabajado mucho, él ha hecho un gran esfuerzo para poder lograr este trabajo que diría está prácticamente terminado. Pero bueno, la idea es compartirlo, para que otros también se motiven y continúen sus estudios, ¿no? Para nosotros también es muy satisfactorio esto de poder acompañarlos como tutores, como directores en los espacios de la licenciatura, ¿no? Porque es una carrera sumamente interesante, sumamente completa, y que los invita a ustedes a investigar, a estudiar, a fortalecerse. Y esta tesis, cuando Lucas me propone ser su tutora, su directora de tesis, la verdad me surgió la preocupación de la temática, ¿no? Porque en realidad fuimos investigando y fuimos trabajando juntos en esto de su propuesta. No la voy a mencionar yo, quiero que la mencione él.
Vamos a ver si anda por acá. A ver si anda Lucas por acá. No, todavía no entró. Pero bueno, yo les voy contando esto. Y verdaderamente ha fortalecido mucho a estos espacios de la licenciatura. Y que están muy en silencio. Entiendo que la licenciatura es un espacio muy, muy interesante. Bueno, acá llegó Lucas. Le voy a dar la entrada. A ver, Lucas. Aparente. Lucas. Hola Marce, ¿cómo No te estás? veo. A ver, ¿cómo estás? Yo todo bien, Te veo vos, nublado. a ver, estoy tratando de que se cache mejor. A ver, tranquilo, no hay apuro. Ay, ahora Ahí estamos, sí, ahora sí. Bueno, te estaba haciendo mucha propaganda, ¿eh? Acá estoy con todos los papeles en la mano. estamos en la misma, estamos en la Sí, misma. sí, 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 sí. Pero ¿sabes qué? Está bueno que compartamos. Me ocurrió hoy a la mañana esto, ¿no? Viste que yo arranco con estas cosas, porque todo el esfuerzo que vos has hecho de querer ser licenciado también, aparte de ser profesor en educación física, el querer seguir con la carrera académica está muy bueno. Está muy bueno. Y eso habla de que tenemos jóvenes que apuestan a seguir la carrera académica, que apuestan a la Universidad Nacional de La Plata, al Departamento de Educación Física y en especial a querer profundizar lo que hablábamos el otro día, sobre saberes que están, pero que está bueno seguir construyendo, ¿no? Y aportar y aproximar y dar un granito de arena. Yo todavía no dije de qué trata tu tesis, no conté nada, eso lo vas a contar vos. A mí me gustaría que Dale. nos cuentes cómo, cómo surgió en vos la idea de seguir la carrera de licenciado y cuándo vos, a partir de qué año de la carrera de profe de educación física. Contanos, a ver, presentate, dale, todo tuyo. Bueno, bueno, ¿qué tal? Me llamo Lucas Ibáñez, soy profesor de educación física, egresé en el 2021 y la realidad es muy sorprendente porque la idea en mí, seguir el trayecto de licenciado en educación física, va de la mano de un conjunto de procesos que se fueron dando. ¿Sí? Habían situaciones personales que me fueron llevando por el tema a elección de la tesina, que eso después lo vamos a hablar. A la vez, en el trayecto académico tuve la suerte, podríamos decir, de que la profesora de Domicio me ofreciera en cierto punto trabajar en un proyecto de investigación junto con ella y otros profesores, donde, bueno, ahí despertó un poquito la curiosidad que tenía producto de situaciones personales y eso fue llevándome a realizar la tesina, la cual estamos finalizando con Marcela. Y eso fue entre segundo y tercer año, ¿verdad? ¿Me habías dicho? Sí, más que nada tercer año. En tercer Claro. año fue que se dio el encuentro con la Fuiste profesora. cursando las materias de la licenciatura junto con las del profesorado. ¿Cómo es eso? Contanos. No, no, en realidad hice todo el profesorado de educación física y bueno, yo antemano me había fijado en los programas a ver si había mucha diferencia al respecto de las materias de licenciatura con la de profesorado para ver si podrías hacerla a la par. En un momento intenté hacerlo, pero como era mucha carga horaria, decidí finalmente hacer todo el profesorado y posterior a mi recibida, en el momento en el año entrante, justo a mi recibida, ya arranqué la licenciatura. Y en el año
de licenciado terminé todo en tiempo y forma, excepto, bueno, esta tesina que ya quedan pasos. Queda poquito, Lucas, queda poquito. Bueno, contanos de cómo se llama tu tesis, tu tesina, decinos el título, el subtítulo y cómo llegaste a querer abordar esto. ¿Estás por ahí? ¿Me escuchás? Ay, ¿se tildó? A ver. Lucas, para señalar. A ver, vamos a poner los ojos. La gente que está conectada nos está escuchando porque Lucas salió. Se le debe haber cortado la señal. Vamos a ver si entra de nuevo. Vamos a ver si entra de nuevo Lucas. Bueno, Lucas, la profesora de Dionisio, es profesora de la universidad y ella escribió su libro mientras. Volvemos a ver si acá está Lucas de nuevo. ¿Estás por ahí, Lucas? Lucas, a ver si le podemos volver a explicar a Lucas. ¿Los que están me escuchan? A ver, justo se fue la señal. Sí, ahora a ver si estamos para seguir. Si podemos, si no tenemos una invitación. ¿Cómo es eso? Pedime la voz. A ver, Lucas, porque yo ahí te mando, pero no me aparece. No me aparece. A ver si vos podés pedir vos la invitación y saque Lucas. A ver, que digo que ahora sí, que tener paciencia con esta tecnología. Ahí estamos, Marce. ¡Ay! ¡Qué susto! Pero no te veo. Sí. Se había ido el internet. ¿Vos me ves? Sí, te veo. Yo no. ¿No? Pero no importa. Después sale. A ver, preguntemos a algunos de los que están conectados si nos ven a los dos. Si nos ven a los dos, está todo bien y seguimos. Sí, nos ven a los dos. Yo te veo a vos. Vos me ves a mí, yo a vos no te veo, pero no importa, no importa. Cambiamos ahí y ahí cambia de nuevo la cámara. A ver. Bueno, pero si no importa. Después cuando queda grabado, se ve, no pasa nada. Bueno, Lucas, yo le estaba contando que Débora se dedica a adultos mayores y ella publicó en este año fue, ¿no? Sí, este año. Escribió un libro. Pasado. El año pasado. Presentó un libro muy interesante que vos escribiste en la presentación. Bueno, vos sos el protagonista. Yo te dejo a vos. Contales a todos. Bien, bueno, primero que nada, respondiendo a la pregunta anterior, el tema trata de la importancia del yoga desde los adultos mayores, los adultos mayores. Las nociones socioculturales de sus prácticas corporales. Tiene una significación tanto de los adultos mayores como también el contexto que entra en juego dentro de los mencionados.
es un contexto ya sea social como también el contexto propio de deterioros que pueden llegar a sufrir a lo largo de su ciclo vital. Bueno, justamente el título da un panorama de más o menos de lo que trata la tesina, pero vinculando con la pregunta que me hiciste recién de Didomicio, justamente es una profesora que trata mucho de la investigación con adultos mayores, y el último libro que sacó hace referencia a estas nuevas tendencias y nuevas concepciones que se van dando en este nuevo siglo, en este nuevo contexto, en relación a lo que es un adulto mayor y cómo se lo tiene que identificar, no ya con terminologías tradicionales que son a modo de déficit, sino más centrado en lo subjetivo de la persona, dando un panorama de que puede ser un déficit producto de su ciclo vital, pero también ese panorama de personas que pueden sobresalir sobre eso estipulado. Sí, yo estaba pensando, Lucas, en nuestro trabajo, ¿no? Cómo a mí me ha hecho madurar un montón y pensar en muchas cosas al respecto, sobre todo en el campo de la educación física, ¿no? Cómo ha crecido nuestro campo de la educación física, cómo se ha expandido, qué gran abanico de posibilidades tenemos en nuestras prácticas, ¿no? Yo justamente que estoy haciendo la rehabilitación de mi rodilla, hoy hablaba con el kinesiólogo y le decía, ¿y vos qué me estás dando a mí ejercicios posturales? No, pero yo estoy preparado y trabajo junto a profesores de educación física, que en esta primera etapa de tu cirugía te atiendo yo, pero después te atienden profesores. O sea, te atendemos entre los dos. O sea, nuestro campo se ha expandido. ¿Y qué ha llegado a los adultos mayores? La verdad, para mí es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Porque hemos descubierto y me has enseñado muchas cosas, Lucas, con todas tus lecturas y con todo lo que has investigado al respecto, ¿no? A lo largo de todo este año que te llevó la tesina, pero no porque vos no hayas podido lograr, sino porque esto es a fuerza de dedicación, de tiempo, de trabajo, de vidas. Por eso yo realmente te quiero felicitar porque realmente le has puesto mucha garra, has entendido todo, has tenido mucha paciencia, y esto está bueno que quede registrado de alguna manera, ¿no? Pero bueno, seguí contando cómo llegaste a tu tema, que esto es lo más interesante. Bueno, muchas gracias por esos agradecimientos. Obviamente también te agradezco a vos, Marce, por toda esta paciencia que tuviste a lo largo de este año y bueno, también a lo largo de la carrera, porque también cursé con vos y bueno, sos una profesora que deja mucho por lo cual aprender. Por eso es que te seleccioné en mi tesina y bueno, de eso también estoy agradecido. El tema, como mencionaba, se fue despertando a través de un encuentro que tuve con la profesora Domicio en tercer año de la carrera de profesorado de educación física, y bueno, también en conjunto de sucesos familiares fueron también moldeando un poco el tema de elegir tras finalizar el ciclo de profesor en educación física. Eh, el tema, bueno, se me da la posibilidad de trabajar con adultos mayores cuando termino la carrera de profesorado de educación física, teniendo en cuenta esto que mencionabas de las intervenciones de profesionales en otras áreas que antes eran impensadas, por ejemplo, bueno, el kinesiólogo tratando de darte rehabilitación con posturas corporales, que eso es más propio, digamos, de un profesor de educación física que conoce ciertos aspectos anatómicos y bueno, más allá de eso, también trabaja de manera interdisciplinaria el kinesiólogo con el profesor, tratando de articular justamente ambos saberes. Hay que entender que, bueno, que en este nuevo siglo se entiende que la educación física en sí ha ganado muchos campos. Por ejemplo, el profe de educación física, trabajar en centros de días, como pude vincularme yo en el desarrollo de esta tesina, ¿sí? Se me da la posibilidad de trabajar con adultos mayores al finalizar la carrera, como mencioné anteriormente, en un contexto donde antes era impensado, como el centro de día,
donde, bueno, puedo llegar a observar justamente una disciplina que hoy en día se la considera como un puente de mejoras en adultos mayores, producto bueno, de esos deterioros que pueden tener las personas mayores, pero también dándole espacio a esta nueva disciplina que deja mucho por lo cual aprender, por lo cual dedicarle. Es una disciplina que en Occidente se la considera quizás de una manera más espiritual. Acá hoy en día, en el contexto que se desarrolla a lo largo de la tesina, da una mirada no solo espiritual, sino más que nada enfocada en las maneras de reencontrarse con uno mismo mediante esos movimientos pasivos, si se quiere, que se están en relación con un seminario de la facultad, que es sensopercepción, con la idea de vincularse con uno mismo, de sentir con lo propio de uno, y en esa vinculación con uno, vincularse con los otros. Repito, va alejado de lo espiritual que se considera en otros continentes, sino que acá en este trabajo estamos más orientados a la recuperación de uno mismo, al reencuentro de uno mismo, ¿sí? Bueno, yo me vinculo justamente con adultos mayores producto de Y sucesos. me voy a tomar la atribución, como viejita que soy, a decir que esto va a entrar en disputa, va a entrar en grandes discusiones en próximos congresos, en próximos encuentros, en la profundización sobre esta disciplina oriental, que es el yoga, que es la meditación, que son muchos aspectos que no solamente ayudan a los adultos mayores, sino que están empezando a cruzar y están viniendo olas de esta disciplina, Lucas, y creo que se está empezando a pensar sobre esto de otra manera, no tan cerrado, las sensibilidades, las emociones, el conocerse hacia adentro, el conocer, vos hablabas de senso-percepción, pero mucho de lo que hemos leído de senso-percepción tiene que ver con esto. Vos tenés autores acá que hay definiciones claramente que están jugando un límite muy ahí, y me encantaría que en el próximo congreso haya un espacio de esto, ¿no? O ponerlo al debate de los grandes científicos, ¿no? De nuestro campo, para empezar a indagar sobre esto. Porque una buena respiración, un control de la respiración, nos permite un montón de cosas, tanto para adultos mayores como para nosotros, como para niños, a ver, en primer mundo, los chicos entran y hacen 15 minutos de meditación, escuela primaria. A ver, ¿no? Creo que esto está ahí para empezar a discutir sobre esto entre la academia, lo oriental y lo occidental. Y acá, Lucas, vamos a escribir sobre esto. Y me encantaría, Marce. Es justamente como dijiste, un trabajo que deja la posibilidad a nuevos trabajos, y no es un trabajo a modo de finalización, sino como puente de llegada, que a lo largo del desarrollo de la tesina se menciona justamente este aspecto tan importante de dar la posibilidad de que otros profesionales puedan indagar sobre el tema en cuestión que se está despertando hoy en día. Uh-huh. Sí, 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 sí. Y vos mencionás a distintos autores que te dan ese aporte científico, ese aporte académico, ¿no? Que acompaña, pero que entre líneas, tus objetivos claramente, que los tengo por acá, marcan, yo no sé si vos los tenés por ahí, a ver, claramente la importancia de estas nociones, como lo mencionás en tu subtítulo, la importancia de lo sociocultural que tiene que ver el yoga, ¿no? Exacto, Marce, sí. Bueno, los objetivos de por sí, como bien mencionabas, tratan justamente estos aspectos
tanto de lo sociocultural, pero sin dejar de lado la importancia de los adultos mayores, cómo ellos perciben ese contexto que lo rodea, pero también es esa personalidad, ese yo corporal que tienen en ese momento particular, y lo que pueden hacer dentro de sus posibilidades en el contexto en el que están. ¿Sí? Claro. Justamente los objetivos tratan de mejorar, de facilitar, de reaprender en el día a día mediante las técnicas corporales de la disciplina del yoga, eh, una mejora del cuerpo con posturas corporales propias de la disciplina misma, ¿sí? Claro. Atendiendo justamente a estos aspectos que posibilitan, como bien mencionaste, una buena respiración, una buena postura corporal, más en los adultos mayores que, bueno, lo vivimos creo que todos en el día a día, el tema de que pueden llegar a tener una falta de equilibrio o no, dependiendo del estilo de vida que han tenido, que esto también es un rol muy importante a la hora de hacer eh, de hacer una definición de qué o quién es tal cosa. Si uno no puede decir a simple vista, por la edad que tiene, va a realizar cierto movimiento, pero sí tener una idea más o menos generalizada de lo que se espera a tal edad. Por eso uno tiene que tener en claro el tema del estilo de vida que han tenido las personas mayores, de las personas de su entorno, o los adultos mayores que están por venir, ¿sí? En el desarrollo de la tesina se ve justamente que hay cierto desarrollo contemporáneos de términos que se aplican hoy en día y que, bueno, dejan ahí el espacio a poder tensionar sobre estas nuevas cuestiones que van surgiendo. Lucas, y con respecto, porque adultos mayores, yo recuerdo a mis abuelos, por ejemplo, que adulto mayor eran 60, 65, 70, sentaditos en la puerta, lo que charlamos el otro día, con el mate, nosotros los chiquitos andando en bicicleta. Yo estoy en los 60 y acá estoy trabajando y acá estoy con vos, luchando con esta hermosa tesina que va a marcar un antes y un después porque sos el primero, por eso quiero que la publiquemos. Y, y la verdad, porque me esperan otras dos que las abandoné para poder terminar la tuya. Pero qué importante es hoy marcar ese adulto mayor que está en un centro de día, que ahí es donde está tu estudio de campo, y lo pudiste lograr primero trabajando con ellos, y después lo pudiste volcar a tu trabajo. Contá eso que es súper interesante, Lucas. Bueno, justamente en ese trabajo de campo, lo que puedo observar es esto mismo que decía, ¿sí? Hay adultos mayores que tienen una edad determinada, que dan todos los indicios de que son adultos mayores por el tipo de déficit que pueden llegar a tener. Pero a la hora de observar... Por enfermedades, ¿no? Por secuelas, por enfermedades. Exacto, por enfermedades que tienen propio de la edad, ¿sí? Que no Pero a te, la vez... Perdón, che, que no te escuchen mis hijos a ver si me meten en un centro de día porque estoy operada de la rodilla, por favor. No, esperemos que no, yo lo hablo después. ¡Te mato! Pero bueno, a la vez observé en esas clases que justamente era todo lo contrario, tenía personas mayores que tenían la misma edad de estas personas que tenían un déficit producto de un deterioro biológico y que se encontraban en plenas condiciones como una persona que tiene la edad de 20 años, ¿sí? Claro. Ahí me sorprende porque digo, bueno, ¿qué tan despierto puede llegar a estar una persona teniendo en cuenta de que uno tiene un ciclo vital y el deterioro lo vamos a tener todos, pero la cosa es en qué momento se va a dar, ¿sí? A lo largo del trabajo de la tesina se ponen en cuestionamiento estos aspectos y se hace una pregunta de qué pasa con ese adulto mayor que se siente adulto mayor producto de su deterioro biológico y qué pasa con ese adolescente, esa persona adulta que tiene una edad considerada activa, pero que producto del sedentarismo que tiene por las nuevas tecnologías de hoy en día, tiene mucho déficit justamente en lo corporal como en lo productivo a nivel social. Entonces ahí se tensiona también un poquito eso. Sí, mira,
Acá tengo a mano en tu página 9, donde citas a Rauch, que es un francés maravilloso, que dice: la expansión de las tecnologías del movimiento señala al mismo tiempo el acceso de este a la independencia y el fin de ciertas prioridades. Esto está excelente, porque sin citar el autor a los adultos mayores, los podemos involucrar en el pensamiento de Rauch, que es un autor francés en el año 1985, ¿no? De cómo ese tiempo, cómo esa independencia, que estos adultos mayores la pueden ir recuperando con la ayuda de todo el trabajo que todos los especialistas están haciendo, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Justamente en ese trabajo interdisciplinario, que bueno, mencionando también un poquito de lo que se da en el desarrollo del trabajo, se menciona justamente que, por ejemplo, en la pandemia surgieron muchos sucesos que dieron la posibilidad de que el personal de educación física pueda trabajar para ayudar ante un caso a nivel mundial y poder recuperar en los cuerpos ese sedentarismo, esa falta de movilidad producto de estar todo el tiempo encerrados por una pandemia que bueno, dio el hincapié a que los docentes de educación física se puedan vincular en centro de día, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí empezar a construir con cada uno de ellos, ¿no? Encontrar lo diverso de cada uno de ellos, las necesidades de cada uno de ellos, pero a su vez, entre ellos, encontrar semejanzas que los pueda unir y los pueda hacer sentir que están en las mismas situaciones y que socialmente, como vos lo ponés en tu título, ¿no? Dice la importancia de estas nociones socioculturales, cómo socialmente ellos pueden sentirse vistos o reflejados en otros, que están compartiendo un espacio, ¿no? Esto es muy interesante. Exacto. Bueno, eso es un papel que se da a modo de reflejo, ¿no? De la idea de reconocerse a uno y reconocer al otro, va mucho por cómo uno se ve y cómo el otro lo ve, que es una mirada muy subjetiva, ¿sí? Pero que a la vez a nivel social conlleva muchos discursos que en el trabajo se desarrolla, que bueno, justamente estos discursos te van moldeando. Si uno al estar dentro de una cultura, dentro de una sociedad, dentro de un grupo, hay normas y reglas que uno debe de cumplir, y eso viene de la mano de discursos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de amigos, uno tiene ese grupo de amigos producto de un gusto en particular que tienen todos, o disgustos, ¿sí? Y eso pasa también a nivel social. En los adultos mayores se ve que también son un grupo, pero producto de discurso, un grupo etario, ¿sí? De adultos que, bueno, que alcanzó cierta edad, pero que también tensiona lo que este discurso dice con esto que veníamos diciendo, ¿sí? Se puede dar tal cosa como no se puede dar, pero a la vez, todo lo que se da en ese entramado sociocultural, de alguna manera posibilita seguir tensionando ese conocimiento que se encuentra hoy en día para poder generar nuevos. Sí, y pensando desde los cuerpos, Lucas, también es sumamente interesante lo que vos describís en tu estado de la cuestión cuando hablas y citás a Crespo, a Bettina Crespo o a Débora, ¿no? En relación a la importancia de esas prácticas corporales que podés llegar a lograr con ellos dentro de las posibilidades, porque tenés un grupo etario sumamente heterogéneo. Mientras vos realizabas tu estudio de campo, vos también trabajabas y estabas en ese centro de día
compartiendo, ya que tenés acá en el aporte de tu tesina, fotografiados a cada uno de ellos trabajando, cómo sienten su cuerpo, cómo lo viven, cómo lo perciben, ¿no? Y cómo has logrado mejorar en ellos, ¿no? Exacto, bueno, recuperando lo que mencionás, Marce, sí, en el estado del arte se ven muchos autores bueno, que le dan argumentos a este desarrollo de la tesina, y si bien no hay textos específicos de adultos mayores porque hay escasa investigación, lo que se trata de hacer en ese estado del arte... Acá esto lo vamos a publicar, Lucas. Me parece perfecto. Lo que se trata de hacer justamente en ese estado del arte es recuperar ideas, aspectos, investigaciones de otros autores en otros contextos, pero que le dan pie a esta tesina por producto de justamente esta falta de investigación, ¿sí? Ahí recién mencionaste a Bettina Crespo, mencionaste a Domicio, a Rauch, hay otro autor que se llama Leuch, son autores que justamente persiguen ideas propias de ese contexto, pero que se adaptan al actual y que dan una noción justamente de qué es un adulto mayor o qué puede ser un adulto mayor hoy en día y qué se puede hacer con un adulto mayor de acuerdo a las posibilidades de movimiento que puede tener producto de cierto déficit o en la mejora que tiene producto de su ciclo vital, en cómo fue su desarrollo de vida, si hizo prácticas corporales toda su vida. Obviamente una persona que fue sedentaria a lo largo de su carrera, a lo largo de su ciclo vital, a cierta edad va a estar muy limitado en cuanto a los movimientos, ¿sí? Va a ser una persona que tenga sin artrosis, hablando anatómicamente, ¿sí? En cambio, una persona que yo recuerdo el nombre en el centro de día, un señor Roque, 90 años, si no me equivoco, era increíble la movilidad que tenía. Yo a veces lo veía en las clases y tenía movilidad que me menciona a mí mismo, me sorprende que si yo la realizaba tenía cierta dificultad. Entonces ahí se pone en juego también cómo uno quiere un desarrollo a lo largo de su vida y que puede ser o mejor o peor, de acuerdo a la importancia que haya tenido, a la relevancia, mejor dicho, que haya tenido las prácticas corporales en su entorno. Sí, pero a veces no tengo dudas que nuestros cuerpos, a lo largo de nuestra profesión y las actividades y lo que venimos desarrollando, son cuerpos muy distintos a los cuerpos de una persona que trabaja 7 horas, 8 horas en un banco sentado, ¿no? O atrás de un mostrador atendiendo gente, o en un médico operando 10 horas por día. Esos cuerpos adoptan distintas posturas y no es lo mismo a nuestra actividad. Nuestros cuerpos se van, tienen una morfología que se caracteriza y se diferencia de los otros. Pero en estos adultos mayores también, porque ese resabio queda en la historia genética de ellos. Entonces no hay duda de que alguna actividad ha realizado este señor Roque, pero qué interesante incorporar a todo lo que nosotros podemos hacer desde nuestro campo de la educación física, pero aportándolo desde el yoga, el conocer el cuerpo para el adentro, ¿no? Conocer cómo respiran, poder controlarlo, poder jugar con esto de las sensaciones y las emociones, ¿no? ¿Te acordás que el otro día hablábamos de la biodecodificación, ¿no? Que es Exacto. un tema, wow, que no está muy trabajado en el campo de la educación física y que creo que vendría muy bien empezar a combinar ciertas ciencias o ciertas cuestiones que vienen de Oriente para el
mejor. Porque ¿sabes qué me pasa, Lucas? ¿Qué pasa? Que está muy de moda el yoga, entonces empiezo a recorrer espacios, lugares, gimnasios, y hoy yoga da cualquiera. Hoy yoga da un profesor de educación física y da alguien que estudió yoga, alguien que estuvo en la India y se perfeccionó, y, y me parece que debería, esto es algo muy personal, ¿no? Que me atrevo a decir, debería se le debería tener al yoga un mayor respeto, porque vos has investigado mucho, has entrado en campos eh, que no son para Occidente una ciencia, sí para Oriente, y que yo no sé si esto no es una puerta que se está abriendo para empezar a construir saberes científicos altamente justificados desde la senso-percepción. Yo cuando cursé senso-percepción, a mí me daban las técnicas de Joule y de no me acuerdo qué otro, y te estoy hablando de hace 30 años más, 39 años atrás, y eso viene de otro lado, no viene de la ciencia de la educación física, ni de la teoría de la educación física. Pero bueno, por suerte, el adulto mayor, esto tendría que estar instalado no solo en el adulto mayor, tendría que estar instalado en primaria, en secundaria, Pero eso ya, ya en refiere a políticas públicas bueno, que se deberían de implementar en el currículum. exactamente, exactamente. Pero para eso hay que estudiar un montón y vamos a seguir estudiando sobre esto, Lucas. Vamos a seguir aportando. ¿Y tus adultos mayores eran muy heterogéneos desde sus imposibilidades corporales? Sí, a decir verdad, sí. Bueno, a lo largo del trabajo, en el desarrollo, en las observaciones, se menciona que justamente estas personas mayores tienen ciertas enfermedades, producto de su deterioro biológico, que hacen que tengan cierta movilidad, ¿sí? Mencionan algunas enfermedades que son las cuales me llamaron más la atención. Tenían personas mayores que tenían Alzheimer, otras personas mayores bueno, tenían, por ejemplo, parálisis parcial o parálisis completa de ciertas partes de su cuerpo o de la manera generalizada de su cuerpo, y eso te hacía tener una clase innovadora, podría decirse, porque, bueno, uno como profe de educación física debe de tener las herramientas necesarias, las estrategias necesarias para tratar de dar una clase de manera, diría, no simétrica, pero sí darle la clase para todos y tratar de enseñarles a enseñar, como se dice en el trabajo, ¿sí? Que bueno, que en base a esa diversidad de cuerpos que hay, uno pueda también tener esas herramientas necesarias para poder brindar la clase para todos y no excluir, como pasa quizá en ciertos casos, producto de tener esa falta de herramientas. Sí, y esa falta de herramientas es por falta por desconocimiento del tema, ¿no? Entonces, que todos caminen, que todos muevan los bracitos, que el que se pueda que se agache, que no se pueda agachar, que no se agache, y así que pasó el tiempito, el ratito y listo, ¿no? Exacto. Bueno, si a alguien después le interesa el tema de la tesina y cuando se publique tiene ahí curiosidad al respecto de cómo han sido las clases, puede chequear que en las fotos se ve bueno, estas personas mayores, si bien son muy activas, tenían la demanda, podría decirse, de qué tipo de movimientos hacer. Sí, y lo han podido hacer sin ningún inconveniente en base también a las estrategias correspondientes, como se mencionó anterior. Yo recuerdo que en esos ejercicios que pudieron realizar, siempre se trabajaba con flotas, o también con el propio cuerpo, porque bueno, al estar la mayoría en silla de ruedas, la clase se realizaba acorde a la estructura con la cual disponía. Claro, 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 claro.
También quiero destacar esto que es uno de tus horizontes, que es el facilitar la realización de prácticas corporales, ¿no? Facilitarles, darles la posibilidad, ofrecerles otras herramientas, que hablábamos de herramientas el otro día, ¿te acordás? Para que ellos puedan sentir que pueden tener el control de su cuerpo, ¿no? Dentro de sus posibilidades, que por más que sea una actividad colectiva, que lo singular sea respetado en cada uno, ¿no? Exacto, la idea del trabajo es perseguir ese horizonte, que puedan tener una autonomía, que sean independientes, que puedan tener una mejora dentro de sus posibilidades, ¿sí? Hay que ser realistas también y tener en cuenta que quizás no van a tener una mejora al 100, pero con que tenga una mejora leve va a alcanzar, porque se va a ver un cambio en ellos, se van a sentir como que pudieron hacer algo, van a percibir su cuerpo de una manera distinta y ese mínimo cambio va a generar a nivel psíquico y físico una habilidad que le va a permitir tener esa facilidad, pero también esa felicidad por poder disfrutar de su cuerpo. Eso es muy importante lo que decís. ¿Por qué es muy importante? Porque no solamente le vas a facilitar que pueda levantar el brazo para tomar una taza cuando esté solo en su casa, sino que le vas a dar significado y sentido a su hacer cotidiano y que eso le dé felicidad. Y la felicidad se logra con estas cosas, ¿no? Con la toma de conciencia de lo que vos estás aportando para ellos. La música, el llamarlo por su nombre, en celebrar qué bien lo hizo, el que puedan reír, ¿no? Que quizás en otro lado no lo hacen. Exacto, ahí entra un rol importante el entorno con el cual se vinculan, ¿sí? Se puede generar un grupo de pertenencia, que en la investigación se da, ¿sí? Al compartir de manera cotidiana un espacio, cierto grupo musical, o un grupo etario en particular, ¿sí? Se llega a lograr un grupo de manera amigable, producto de todos estos factores. Pero que bueno, también mencionaste el tema de la música, que es muy importante, ¿sí? La música en estas personas mayores despierta de alguna manera un recuerdo de su yo anterior en un momento en particular, ¿sí? Hablando en aspectos psicológicos, los investigadores ya que conocen del tema saben al respecto de que cierto gusto musical o cierto gusto de comida, cierto gusto en general, despiertan a las personas el más mínimo recuerdo, y en ellos el tema musical despierta recuerdos ya sea de movimientos como también de épocas en las cuales sabían qué cuerpo tenían, y eso también implica que puedan reconocer su cuerpo actual. Sí, pensando un poco más macro, ¿no? Yo creo que la música está muy cerca en nuestro campo de la educación física. Y entiendo que la música nos puede acompañar en la soledad, puede acompañar no solamente al adulto mayor, puede despertar, estimular ciertas emociones de felicidad, una música que les permita que ese cuerpo pueda moverse, o la parte que pueda moverse la pueda mejorar. Vos lo ponés como mejorar las posturas corporales. Y la música es un medio, pero maravilloso, maravilloso. Exacto. En base a eso te puedo aportar que, bueno, uno lo vive también en su vida cotidiana, el tema de la música, ¿sí? Uno va al gimnasio y se escucha cierta música en particular para tratar de, por ejemplo, estimular, ¿sí? Como bien mencionaste, estimular a los cuerpos, ¿sí? Uno cuando arranca
arranca la clase hay una música tranquila, porque uno recién llega, se tiene que despertar el ambiente. Ahora ya, en el desarrollo de la clase, lo que se diría hoy en día en los trabajos académicos, la parte central, ya ahí la música es más punchi punchi. Entonces ahí se despierta más las enzimas, se genera más felicidad, la práctica misma, el moverse en sí te despierta en el cuerpo hormonas de la felicidad y también, bueno, justamente el poder hacer no solo, como se menciona en el trabajo, de manera física, sino el poder hacer y decir en todos los aspectos, es decir, yo puedo hacer esto, sí, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Con estos movimientos. ¿Puedo hacerlo en base a los movimientos que dispongo hoy en día? Sí, no, bueno, y tratar de transmitirlo de la manera que uno puede en base a las posibilidades que tiene. Mira, en base a lo que estás diciendo, si te vas a las historias de este espacio de didáctica, grupo de estudio, hoy subí 3 historias de de alguien que sigo, que que es de África, no sé si los viste, que los han puesto con música navideña, pero tienen una expresión en sus cuerpos que emociona. Te digo que me han hecho cada comentario hermosos porque dentro de sus posibilidades, con 3 tachitos, un plato, un plástico, armaron una batería, descalzos, y expresan a través de su cuerpo lo que escuchan y la felicidad que les da. Después miralo, puse 3 historias que me sensibilizaron a través no de la música que tenían, que era música navideña, ¿no? Sino esos cuerpos se expresan, esos cuerpos hablan a través de la música, ¿no? Y creo que para los adultos mayores es un gran puente de encuentro con, porque yo puedo ir a un gimnasio y me ponen una música tecno y a mí me da ganas de irme, porque sinceramente, o sea, también hay que ser muy cuidadoso con eso, ¿no? Porque con los adultos mayores, ponerle música de hoy es como que por ahí no. Pero sí alguna música que eso hay que ir consensuándolo. No sé cómo, si lo has trabajado, eso. ¿Lo has Sí, podido sí, sí. trabajar? ¿Lo has podido? Sí, sí, Ay, contalo. se trabajó. Justamente se daban estos inconvenientes producto a la música que se seleccionaba y se veían también expresiones en su cuerpo de desagrado, producto de que no se vinculaban quizás con esa onda sonora. Entonces se consensuó el tema de, bueno, de qué gusto musical le gustaba y realmente en su mayoría decían tango, ¿sí? Que es más acorde a el estilo de vida de su contexto, ¿sí? Lo que Claro, escuchaban en un contexto particular. Por eso es que claro. el tema musical siempre de manera consensuada. A ver, sí, uno va al gimnasio, va gente de cualquier edad, le ponen una música tecno y si no le gusta, realmente se va a ir. Tiene que ser algo Obvio, consensuado. En el gimnasio obviamente obvio. no se logra ese consenso, pero en el centro de día sí se pudo tratar, porque obviamente es un ambiente donde asisten siempre la misma cantidad de personas y está bueno también plantear el tema de, bueno, qué música te gusta, por qué te gusta, y a raíz de eso tratar de recaudar información de por qué uno elige lo que elige. Qué bueno, Lucas. ¿Y pudiste arribar a algunas conclusiones? Sí, sí, a lo largo del trabajo, bueno, fue una metodología bastante importante que se implementó, ¿sí? Con el tema bueno, como se dijo antes en el estado del arte, tratar de reunir ya sea ideologías francesas con pensamientos de profesores de la facultad para entender cómo los cuerpos de estas personas mayores van teniendo modificaciones producto de una disciplina del yoga en contextos que antes eran impensados, cómo ese puente de mejoras puede permitir avances en las personas en cuestión, y lo que se logra arribar como conclusión a lo largo de la tresina es que son
personas y cuerpos diversos. Y esos cuerpos, por tan diversos que sean, tienen que entenderse de una manera subjetiva, sin juzgar de antemano. Estamos hablando de las naturalizaciones que existen, producto de, bueno, de los discursos que nos circulan y que nos rodean, que nos atrapan, podría decirse. Y bueno, en esta diversidad se entiende y se arriba a las conclusiones que los cuerpos de adultos mayores tienen cierto déficit biológico producto de su ciclo vital, pero estos mismos pueden sufrir modificaciones producto del estilo de vida que han llevado. Sí, esa es una conclusión la más importante que se arriba, pero también hay otras conclusiones que se desarrollan a lo largo de la tesina como producto de todo lo anteriormente mencionado. Bien, sí, sí, súper interesante porque tenemos que empezar a romper con ciertas rutinas, con ciertas cuestiones estandarizadas, con ciertas realidades que al viejo, entre comillas, como también los menciona Débora en su libro, ¿no? Lo tienen ahí en un espacio para que realice, para que haga, o hasta para que lo entretengan, ¿no? Porque es como que en la vida de la familia o donde vive, es como que pierde un poco el ritmo. Entonces, entiendo que el centro de día es un espacio muy importante para estos adultos mayores, ¿no? Es como su segunda casa. No sé si no es la primera, mira lo que te digo. Y puede ser, Habría, puede ser. habría que ver, porque esto también lo podemos discutir en el ámbito escolar, en el ámbito de la escuela secundaria, en el ámbito de la escuela primaria. ¿Cuántas veces nosotros los profes de educación física hemos sido los Padres, psicólogos. los que hemos puesto nuestra oreja, nuestra ayuda, nuestro acompañamiento? Ese famoso dicho, la escuela, segundo hogar. Sí, no, sí, sí, se pone en tensión, porque a veces se tiene en cuenta que la casa familiar es el primer hogar, pero bueno, ahí entran en juego de cómo es esa casa, en qué contexto está, qué posibilidades tiene, y entran en juego muchos factores políticos que uno dice, bueno, la educación es gratuita, ¿hasta qué punto? Porque no es el mismo contexto de una persona que tiene las mismas facilidades al respecto de, bueno, si tiene agua potable, si está en una zona adecuada para poder estudiar, si el trayecto a donde va a estudiar es cómodo. Entonces entra ahí en un panorama de tensión amplio, donde uno dice, bueno, ¿qué tan gratuita es si uno tiene que pasar por tales cosas? Sí, lo que pasa es que estaría bueno que podamos con este trabajo y con lo que viene, ¿no? Más adelante, después vas a descansar un ratito de esto, porque estás un poco saturado de todo esto, pero más adelante tendríamos que pensar en la vejez desde las políticas públicas, ¿no? ¿Dónde incorporar esto? ¿Dónde poder, no que el centro de día sea para algunos nada más, para el que puede pagarlo? ¿Por qué? ¿Por qué solamente? Exacto, sí, estaría bueno que puedan de manera política abrir espacios para personas mayores de manera gratuita, porque generalmente uno puede llevar a una persona mayor a un centro de día y es un ambiente privado. Entonces ahí se ve cierta discriminación, si se quiere, o no una discriminación, sino una falta de atención de la política en sí hacia estas personas y hacia este grupo etario. Sí, yo pienso lo mismo. Creo que tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano que habite el territorio de la República. Mirá que nosotros trabajamos las leyes de arriba para abajo, de abajo para arriba, la nacional, la provincial, y tenemos educación en contextos de encierro, tenemos atención para
Sí, tenemos atención para la discapacidad, tenemos la atención para eh, niñez y adolescencia, tenemos escuelas para bachillerato de adultos, y ahí quedamos, ¿no? Exacto, Esto ahí es termina la intervención en los grupos etarios. Por eso es que los textos que se tocan a lo largo de la tesina hablan también de esa falta de contención hacia los adultos mayores, pero ya por discursos mismos que están implementados a nivel social. Entonces, uno al aceptar algo de manera tan natural es donde empiezan a aparecer ciertas falencias a modo de estigmatizaciones. Y lo has leído, Lucas, con toda la bibliografía que acá tenés y todo lo que has investigado, hay muchos elementos que justifican que las políticas públicas tienen que atender a este grupo etario. No puede ser que sea para algunos. Entiendo que tiene que ser para todos, porque aquel que tiene una parálisis y su familia o no tiene obra social o no tiene cobertura médica y su familia no puede pagarle, porque no deben ser baratos esos lugares, entiendo, No, no, ¿no? no, entiendo que son bastante costosos. Entonces, ¿por qué para algunos sí y para otros no? No hablamos de inclusión, no estamos hablando de incluirlos a todos. ¿Y los adultos mayores dónde están? ¿En qué lugar están? ¿En el club de abuelos? ¿Bailando? Los que pueden. Exacto. En, Sí, ahí, en, bueno, en los geriátricos Diomisio, están, pero están internados, pero exacto, bueno, centros de... ahí Diomisio menciona justamente esta falta de atención hacia los adultos mayores y tratan en sus textos, en su larga investigación con este grupo etario, mencionando que hay cierto abandono a nivel social y a la vez cierta discriminación producto de discursos que se naturalizan, como mencioné anteriormente. Y estaría bueno que a nivel político haya una intervención para que se pueda ver esa manera de tratar, si se quiere, de una manera más simétrica a todos los grupos etarios. Porque Sí, pues, en se entiende realidad, que, no, perdón, no nos estamos yendo del tema, porque en realidad estamos atendiendo al adulto mayor desde el yoga. Y quizás las políticas públicas no, no estén, no digo de acuerdo, como no lo toman como ciencia, mismos nuestros colegas de la universidad, no toman ni a la meditación, ni a la relajación como ciencia, lo digo yo, me hago cargo de lo que estoy diciendo. Creo que tendríamos que empezar a hacer debates sobre esto, la verdad ¿no? que sí, De que la, habría que hacer debates, porque uno puede tener mucha argumentación y dar ejemplos claros eh, de elementos fundamentales a la hora de que sean innovadores. Por ejemplo, uno hasta hace unos años, el cannabis lo veía como una droga que solo lo consumían las personas para tratar de alejarse de esta realidad. Y la verdad que hoy en día el tema del cannabis es un avance científico que ayuda a muchas personas que tienen muchas enfermedades. Tales enfermedades que se pueden tener cierta mejora producto de esas gotitas que se dan el en ese aceite. desarrollo de la planta de marihuana. Y lo mismo Entiendo, pasa con muchos aspectos. entiendo que esto ya está encaminado, Lucas. Entiendo que ya la universidad tiene grandes proyectos en el CONICET sobre esto. Te lo digo por conocimiento de causa. Sé que está llegando la aprobación de esto como una alternativa de medicina natural, pero todo cuesta mucho, tarda mucho, llega tarde, o sea, llega cuando, digamos, esto está pidiéndose a gritos. Entiendo que acá hay una necesidad de atender al adulto mayor desde distintas posibilidades. El yoga es uno.
Y el yoga visto desde como ciencia oriental, no como me aproximo a hacer algunos ejercicios. Te digo porque he tomado clases y una clase de stretching y una clase de yoga, no encuentro la variante. Yo si no termino con una relajación, si no termino con una cuasi meditación, para mí no alcanza a cumplir con las expectativas. Ahora, si vos querés ir, marcar posturas, bueno, o querés estar, como está tan de moda todo esto, está todo tan, esto de desapegarse, está todo tan de moda, creo que habría que darle un carácter más científico. Pero vamos por Estaría buen bueno. camino. Creo Estaría que bueno, y ahí, vamos. Marce, te doy una acotación más. Justamente el yoga no es que solamente se da en adultos mayores, ¿sí? Lo tienen también los niños, lo tienen las embarazadas, se da en varias edades, no es que solo el adulto mayor lo hace porque es pasivo. Hoy te conté que en Holanda, en Ámsterdam, donde estuvo Valentín viviendo, en las escuelas, los chicos entraban a la primaria y los primeros minutos meditaban, ¿viste? Y ya lo tienen incorporado. O sea, también habría que ver esos planes de estudio, habría que ver esas políticas públicas, por dónde van. Entiendo que es un espacio para empezar a indagar. A mí me genera mucha intriga, más allá de que estoy leyendo y estoy poniendo en práctica ciertas cuestiones no puras del yoga, pero sí que están alrededor. Y creo que vamos por un camino bárbaro. Vamos, vas, vas vos. Vamos, vamos, es un Un, trabajo conjunto. un trabajo. También me interesaría saber sobre lo que acaba recientemente, que voy a tratar de ubicarlo, de lo que acaba de publicar Eduardo Galac, ¿te acordás? No me acuerdo el nombre del libro ahora, que Sí. menciona el yoga. ¿Lo anotaste? ¿Te acordás cómo es el nombre? No me lo acuerdo específicamente, pero sí que trataba del yoga y las prácticas en los cuerpos. Las prácticas, los cuerpos y las políticas públicas, las políticas, ¿no? Iba Porque orientado por ese lado. sí, sería interesante leer por dónde va y ponernos en contacto para sintonizar, ¿no? Porque creo que esto se hace en forma colectiva, no en espacios aislados, uno por un lado, otro por el otro. Encontrarnos con Débora, bueno, seguir conversando sobre esto, encontrarnos con Eduardo, conversar sobre esto también, y seguir investigando, ahora que tenemos esta facilidad de las redes, y contactarnos con gente, entrevistar gente, empezar a buscar gente y empecemos a entrevistar gente para ver de qué manera podemos mejorar esto que va a ser muy útil para los adultos mayores. Me parece bien, Marce. Hay que ponerse al hilo. Y bueno, Lucas, espero que esta semana puedas entregar tu tesis, tu tesina. Yo creo que sí. Ya nos juntaremos la semana que viene a seguir trabajando un poquito más, un poquito más. Ojalá te podamos brindar a fin de año cerrando y habiendo dicho, nació esta tesina, que para mí es un orgullo poder acompañarte. Te agradezco este sábado, este ratito de sábado para poder compartirla, porque, porque también es motivante para vos por todo el esfuerzo que has hecho, por toda la dedicación, siempre disponible, siempre a la hora que sea,
y verdaderamente sos un modelo a seguir y creo que tenés un gran futuro. Y ojalá podamos armar un seminario de esto para que esto también quede en la universidad, ¿sí? Como un antecedente, ¿no? Muchísimas gracias a vos, Marce. Bueno, yo también te doy el agradecimiento, la disponibilidad y la paciencia que tuviste en todo este tiempo. Y bueno, este no es un trabajo que lo lleve yo a cabo de manera individual, sino que es un trabajo colectivo, con la disposición tuya, con el ir y ver y rehacer y chequear cada término que a lo largo del trabajo va surgiendo como posible modificación. Y bueno, eso también lleva tiempo, lleva madurez y en lo posible, si se puede entregar la semana entrante, sería una maravilla, no tanto como logro individual, sino por todo el esfuerzo que nos llevó a lo largo de todo este trabajo. Sí, te agradezco muchísimo por tu disposición y bueno, ojalá que se pueda dar un seminario, que podamos realizar un seminario producto de un esfuerzo que nos llevó a ambos. Exactamente, este es el comienzo, este es el primer paso de algo que entiendo que la educación física lo tiene que debatir, lo tiene que discutir y hay que ponerlo sobre la mesa. Al que le guste bien y al que no, bueno, tiene dos problemas. Entiendo que esto es lo que viene, también como otras cosas que estuve viendo en el Congreso. Y tenemos que ayornarnos y tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades y tenemos que aportar para que se vayan modificando ciertas cosas que hay que ajustarlas. Hay que ajustarlas. No pueden los adultos mayores no estar dentro de las políticas públicas. Y bueno, me voy a contactar, no ahora, pero más adelante con Eduardo para conversar. Primero me voy a apropiar del libro, lo voy a leer, o, no sé si es libro o es un artículo de una revista, ¿no? No sé, lo voy a ver bien. Y, y gracias, Lucas, gracias por este tiempo. Gracias a vos, Marce, cuando quieras la disposición está y bueno, cualquier duda o consulta tenés mi número, nos contactamos y vemos, sí, que se puede resolver. Sí, sí, nos tenemos que juntar, querido, para terminar esto. Terminar esto y Yo espero, entregarlo prontito. espero tu disposición, vos me decís, yo bueno, no tengo ningún problema. Bien. La semana que viene, después de las Navidades, hablamos. Que pases una hermosa Navidad con tus seres queridos, tu esfuerzo de viajar y andar y madrugar tanto. Todo es muy valioso y esto va a quedar registrado y lo van a ver muchos y sos un modelo a seguir. Te quiero un montón, Muchísimas gracias, Marce. te quiero un montón y estoy muy orgullosa de poder acompañarte en este camino. También te quiero mucho, Marce, muy felices fiestas y bueno, el orgullo es mío de que pueda ser mi tutora y que podamos trabajar junto en esto que es un puente de llegada, como mencionamos anteriormente, hacia profesionales y también a esta disciplina para poder mejorar un poquito la calidad de vida de las personas mayores. Gracias, feliz Navidad, pasala lindo y nos vemos la semana que viene. ¿Dale? Dale, Marce. Un Abrazo. abrazo grandote. Gracias. Gracias a vos. Chao.